¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos por arrancar una nueva edición de esto que damos por llamar Del Termo a la Tribuna, este programa dedicado justamente a hablar un poquito del fútbol del Río de la Plata y todo lo que tiene que ver con la actividad que arrancó por estos días con un montón justamente de fútbol por desandar en diferentes aspectos, copas y competiciones a lo largo y a lo ancho de toda nuestra Sudamérica. Por supuesto, a tener en cuenta detalles alrededor de todo lo que pasó en las Copas Libertadores, lo que pasó en el inicio del fútbol uruguayo de Primera División y del fútbol argentino. La Copa de la Liga, que ya les dimos a ustedes por entender un montón de cuestiones de cómo es el formato y que llamativamente, después de mucho tiempo, aquí en la República Argentina sigue manteniendo un estatus, una forma comparado y comparativamente respecto al año anterior. Primero, Copa de la Liga, formato playoff, 14 fechas y luego un formato divisorio en 3 jornadas eliminatorias que van a delimitar un campeón que llamativamente siempre viene favoreciendo a un equipo más bien de los denominados chicos o por ahí no tan acaudalados de la República Argentina. En el Uruguay también contar que arrancó el campeonato y llamativamente el líder es Progreso, el equipo que recién avanzó de la segunda división a la primera, el Gaucho del Pantanoso, y está quedando primero por ahora en la tabla de colocaciones, aún a pesar de lo que pueda hacer Nacional y Peñarol. El equipo de Progreso, recién ascendido de segunda a primera, junto con Rampla y con Miramar Misiones, es el equipo sorpresa. Y Miramar Misiones también es el equipo novedoso de la primera división uruguaya porque tiene una noticia que sacó del estadio todo el panorama de primera que tiene que ver con que Ricardo Caruso Lombardi va a ser nada más y nada menos que el entrenador del equipo Cebrita. Viene de dirigir, por último, a Belgrano de Córdoba en el año 2020 con la particularidad en Argentina de que marcó un contrapunto muy importante con Claudio Chiquitapia, el presidente de la AFA, diciendo que le hizo las mil y una, que le hizo un montón de temas y complejidades en contra de su trabajo y por eso no dirigió más en la República Argentina, se dirigió activamente al periodismo deportivo y a criticar sobre todo los arbitrajes que van alrededor de lo que pase con aquellos árbitros, sobre todo del interior del país, aquí en Argentina, que nuclea la AFA, la División de Honor, y otras también del ascenso argentino. Contarles también la participación de Nacional y Peñarol en las competencias, contarles también la participación de los equipos uruguayos en competencias sudamericanas. Tenemos que hablar llamativamente de la gran victoria de Danubio ante Rayo Zuliano de Venezuela en la Copa Sudamericana. Tenemos que hablar de la gran victoria de Nacional ante Libertad de Paraguay, 2-0 por Copa Libertadores, y de la participación, y ahí tenemos que hacer un punto y aparte, de Peñarol en la Copa Libertadores contra Rosario Central. Y ahí hago un punto porque lamentablemente la violencia cooptó todo lo que significa el alrededor del partido, porque se disputó en el Gigante de Arroyito, partido que estaba totalmente puesto en un duelo bárbaro de las antiguas Copas Libertadores de antaño, de las con gran clima, con buena cantidad de público y en general buenas noches de copa, y quedó totalmente teñido por la violencia. En cancha ganó Central, lo hizo 1-0 con gol de Carlos Quintana. Peñarol no pudo salir del panorama que le brindó el equipo rosarino, lo llevó por delante, sobre todo en el primer tiempo, después lo emparejó muy bien Peñarol, pero no pudo levantar el resultado aún a pesar de ese 1-0 definitivo. Una agresión, varias agresiones en la previa, durante y en el post, que por ahí fueron lo que acá en Argentina se dice carne para los leones, porque Peñarol en la previa había hecho un comunicado oficial mencionando a toda su gente que iba de que tener que tener cuidado en todo lo que suceda en Rosario, ciudad lamentablemente muy complejizada por el narco aquí en la Argentina y muy movilizada por el espectro de la inseguridad. Peñarol había dado un comunicado alrededor de eso y mencionado que todo lo que le podía pasar a una persona se integraba a la ciudad de Rosario. En general, el partido se desarrollaba en buena manera hasta que un problema de logística dentro del estadio de Gigante de Arroyito hizo que la gente de Peñarol se muestre desconforme y quiera arrojar las vallas de contención desde la tribuna alta, donde estaba ubicada la gente de Peñarol, hacia abajo, donde estaba ubicada la gente de Central, y esto podía generar una complejidad, unos golpes y también unos incidentes mayores, que fue lo que terminó pasando. Y así vueltas en la previa y así vueltas en el durante, y no se pudo contener y tampoco dieron gala de gran espectáculo los jugadores
que se pusieron a la altura de las circunstancias, jugaron al termómetro de la gente y generaron dentro del campo aún más inconvenientes. Como la situación pasó a mayores dentro de la culpa de la gente de Central, contar también que un jugador de Peñarol recibió un impacto de una piedra, un piedrón, un cascote, depende cómo ustedes lo llamen, muy grande, que hizo sangrar en el pómulo y alrededor a un jugador de Peñarol y terminó por no suspender el partido se desarrolló en cancha, pero sí Conmebol puede sancionar de oficio a Rosario Central a partir de lo que pasó en ese partido. Las sanciones de oficio tienen que ver con una multa económica, con una sanción a una parte del estadio del Central y o que lo quiten de la competencia oficial de la Copa Libertadores por este segmento. Esto sería una lástima para el equipo de Miguel Russo porque ganó el partido en cancha, porque el partido se desarrolló y es el motivo por el cual el equipo rosarino va a ir a Conmebol a reclamar una multa únicamente económica o que una tribuna sea suspendida porque el encuentro llegó a terminarse. A esto a Peñarol poco le importa, el señor presidente del equipo carbonero Ignacio Ruglio hizo su descargo mencionando que este trato no podía ser de esta manera y realmente es muy complejo y es azaroso saber lo que va a pasar en el Estadio Campeón del Siglo cuando toque que la gente de Central termine por ir a la cancha de Peñarol en la parte de la vuelta del encuentro de Copa Libertadores, por lo menos en esta fase de grupos. Otra cuestión que va alrededor de esta pica tiene que ver con lo que pase con Nacional de Uruguay cuando juegue su partido con River. Comparte grupo con el equipo de Martín de Michelis, comparte grupo con Libertad de Paraguay, a quien venció últimamente, pero Nacional lo próximo que tiene que hacer es venir aquí a la Argentina a visitar a River y puede generar alguna complejidad que otra este tema. Desde este canal lo que vamos a dar es un contrapunto en esta situación de violencia que marca, creo que negativamente, un fútbol rioplatense que está para nada contagiado de toda esta cuestión, sino que es todo lo contrario. Hay una pica únicamente deportiva entre Uruguay y Argentina que no pasa más de allí y que ojalá que no vaya al tono de lo que es la pica entre Argentina y Brasil, porque eso sí pasó a mayores y se trasladó lamentablemente tanto a la Copa América como al marco de eliminatorias sudamericanas, donde Argentina y Brasil se les hizo muy complejo jugar entre selecciones las últimas dos versiones, tanto de la Copa América como también de la eliminatoria sudamericana, con el paro de Anvisa, con el COVID y con los tristes episodios de incidentes que se sucedieron en el Estadio Maracaná recientemente. Eso por el plano de Copas Libertadores y Sudamericana. También tenemos que hablar de la Copa América que se viene. Uruguay y Argentina van a tener paradójicamente encuentros en Miami para jugar. Tengo la dicha de decir que puedo llegar a estar presente en la Copa América que se viene y la cobertura para la gente del Termo a la Tribuna va a ser espectacular. Tanto en Miami van a jugar Argentina como también va a jugar Uruguay. Uruguay va a hacer su presentación estreno contra Panamá. Se va a jugar en el estadio Hard Rock de Miami, en Florida. También Argentina va a ser la última de sus tres presentaciones cuando juegue ante Perú, después de jugar en Nueva Jersey y también en Atlanta en las primeras dos versiones de la Copa América. Copa América que va a tener en la medida de lo posible la despedida de Di María y la despedida de Messi, ni más ni menos, por lo menos en esta clase de competiciones. Todavía queda por verse si la va a ser la despedida de Messi en general del seleccionado argentino. Argentina va a hacer dos amistosos en la previa de la gira Copa América. Uno de ellos va a ser ante Ecuador, esto va a ser en la ciudad de Chicago y luego se va a mudar a Washington, donde va a jugar ante Guatemala. Otra de las cosas es el detalle particular que Argentina no deja de hacer amistosos que no sean competitivos y eso está en el ojo de la tormenta acá en el país, porque el resto de los rivales del Cono Sur sí pueden hacer partidos amistosos de nivel ante rivales europeos, tal como Chile iba a hacer con Rusia, tal como Chile pudo hacer con Francia, tal como Ecuador pudo hacer con Italia. Y Argentina no puede salir de los espectros con CACAF, o por lo menos se habló también de que España quiso hacer un amistoso con la Argentina y fue la AFA la que pidió un montonazo de dinero alrededor de los amistosos que dispute el equipo campeón del mundo. Ahí está la cuestión. Argentina no quiere hacer amistosos de nivel. Argentina pide mucho dinero para hacer amistosos de nivel. O es Chiquitapia y compañía los que están negados. Por lo pronto, Scaloni, el entrenador, pide como condición necesaria que la Argentina haga amistosos de calibre para presentarse de cara a la Copa América, cosa que todavía no le han brindado, o por lo menos no le han sugerido o cumplido el capricho de poder hacerlo.
Esto en general como uno de los temas. También tema principal del termo a la tribuna del día de la fecha para empezar este mes y también para empezar un poco la continuidad del fútbol de cada día. Volvió a jugar el Inter de Miami. Recuerden, Messi tuvo una lesión, siempre la misma, se toca el isquiotibial derecho, tiene una complejidad en ese tema y a veces los argentinos hablamos del asunto de que Messi carga poder cuando toca detrás su pierna y de repente hace alguna salida técnica muy importante después de cada intervención para que pueda hacer un mejor fútbol de mejor nivel. Ahora parece que la cosa se complejizó. Realmente Messi se perdió uno de los partidos, algunos partidos de la MLS y también de la Conca Champions. Venimos de una semana muy compleja en donde se igualó el equipo de las Garzas contra el Monterrey. Mucha complejidad, un duelo picado entre Fernando Ortiz y allegados del equipo de Monterrey con el Inter Miami. Perdió Inter Miami 2-1 en el duelo de ida y se espera por la vuelta, que se va a jugar en la cancha de Rayados la próxima semana, a esperar cuál de los dos equipos va a pasar de ronda en la Conca Champions. Esto por un lado, y por otro lado contarles también que recientemente, lo último, ante la grabación de este capítulo, es que volvió a jugar Messi con Lucho Suárez en la MLS. Se hizo el duelo entre Inter Miami en condición de local ante los Colorado Rapids. Fue empate 2-2 entre el equipo rosado con el equipo de Colorado. Messi tuvo intervención y de hecho hizo el segundo de los goles que terminó por dar el empate a 2. Lucho Suárez no terminó entrando en este cotejo, por lo menos, aún a pesar de que estaba a disponibilidad del entrenador Gerardo Martino. Voy a contarles también que es momento de introspección y de hablarles un poco de parte publicitaria. Si querés formar parte de nuestros amigos y ser más en la comunidad del Termo a la Tribuna, tenés que sumarte a una nueva experiencia y una nueva forma de ver la vida, la nueva forma de experimentar a full los sentidos con inteligencia artificial. Te podés sumar al Instagram de mis amigos de Shent.ai y encontrar la vida en una nueva óptica y una forma nueva de ver las cosas. Después me contás qué viste y qué te gustó. Si podés seguir a los amigos de Shent.ai y es una gran experiencia que no te vas a querer perder y que encima vas a querer repetir. Gracias a ellos que nos sponsorean aquí en cada capítulo de Del Termo a la Tribuna. Por último, te quiero contar un dato pintoresco que tiene que ver con los amigos de Danubio, el equipo que tiene su cancha en los jardines del hipódromo, como se les llama, y tiene una historia particular que tuvo en vilo al Uruguay durante toda la última semana y en general es un poco risueño para aquí, para nuestro fútbol, pero son historias que para nuestro canal son el ABC, ¿no? Son esas cosas que a vos te gustan, que a mí me gustan y que damos mucha gala y mucha entereza al contarlas. Vamos a hablar un poco de todo y de qué va la vida de este equipo de Uruguay muy tradicional que tuvo realmente una experiencia terrible. Tuvo un último intento por salvar a quién, por salvar una palmera. Y encima, tengo que contarles cómo viene la historia de este nuevo capítulo de lo que pasó. Y es un tema número uno en el fútbol uruguayo. Desde el primer momento que data la historia de la cancha de Danubio, cuando esto se inauguró en Jardines del Hipódromo, con unas tribunas cuasi en forma oval, muy parecido, a mí me parece, una copia fiel del Estadio Velodrome de Marsella, en Francia. Desde ese momento, bueno, Danubio tiene gala de contar en su estadio con una palmera que forma parte icónica de su fútbol y de su día a día. La razón particular es que en el centro del campo, donde está la tribuna típicamente que a veces ocupa el público visitante, y aún a pesar después de que ha tenido incendios, golpes, roturas, muchas de esas veces se ha salvado. Pero, aún a pesar de incendios salvados, golpes, trifulcas y demás entre gente del equipo danubiano y la visita, como pasó en un momento, por ejemplo, en la década del 90 con los aficionados de Cerrito, en este caso, lamentablemente, la palmera tuvo un infortunio climático y natural, por la cual un picudo rojo la afectó de primera instancia y estaría poniendo en peligro la vida de esta icónica palmera que está ubicada en el centro del estadio de Jardines del Hipódromo, la casa de Danubio.
Esto tuvo, aunque no lo puedas creer, una reunión de comisión directiva con la sola expectativa de salvar a una palmera. La comisión directiva de un equipo tan importante en la historia del fútbol uruguayo como Danubio se juntó en comisión directiva para salvar una palmera y su presidente habló al respecto. Fue sometida a un último intento de rescate, dijo el presidente del equipo con la banda negra cruzada en su camiseta blanca, y menciona que hay una posibilidad de salvarla al 100%. Se sacó toda parte del follaje y solamente quedó su tronco. Se apretó y se aplicó un nuevo producto para matar la larva que estaba afectando a nuestra palmera. Además, agregó el presidente que se puso en contacto con el Ministerio de Ganadería y Agricultura del Uruguay para poder salvar a la palmera de Danubio, y le dio una entrevista al diario El Observador del país para poder hablar del tema. Hoy encontramos larvas adultas muertas, seguramente por acción de los tratamientos realizados hasta el momento. Se aplicaron productos preventivos y el insecto que habitaba en la palmera está siendo erradicado, dijo el presidente de Danubio. Una historia loquísima para todos los que amamos el fútbol, pero súper pintoresca. A ver, contanos después abajo en los comentarios de este capítulo si entendiste un poco la historia, te contamos un poco más. Pero bueno, tiene que ver con lo pintoresco de nuestro fútbol. ¿De qué lado estás? ¿Te parece bueno? ¿Te parece malo? ¿Te parece pintoresco? ¿Te parece de cuidar nuestro producto local? ¿De cuidar el producto del Cono Sur? ¿Te parece un dato que no suma nada? Y bueno, las opiniones seguramente están a la orden del día. Y es un dato en serio muy importante en el fútbol uruguayo y en el deporte de la Argentina, por lo pintoresco que terminó siendo esto para la gente de Danubio, aún a pesar, como te dije, que la parte deportiva va muy bien, que la parte deportiva hace que Danubio le haya ganado a Rayo Zuliano de Venezuela en la primera fecha de la Copa Sudamericana, y también hay que hablar del gran empate de Racing de Montevideo en el último Estadio Centenario, también por la Copa Sudamericana. Así que hubo un pleno bastante importante de equipos argentinos y uruguayos que arrancaron con éxito su participación de Copa. No me quiero olvidar de Racing, que le ganó 2-0 a Sportivo Luqueño en el Estadio Defensores del Chaco del Uruguay. Te quiero ir cerrando este capítulo del Termo a la Tribuna contándote que en la proximidad vamos a estar mostrándote una nota, una entrevista que hicimos al aire de un programa de radio aquí en Argentina que se llama Desde el Medio, y estuvimos hablando mucho con el colega Cristian Garófalo y también con historias importantes sobre cómo tratar a la historia reciente de la Argentina campeón del mundo, el nuevo documental que se viene de Rodrigo de Paul, y también todo lo que fue el detrás de escena de la película Muchachos, que se estrenó en cines con respecto a la Argentina campeona del mundo. Por eso hicimos una nota con Pablo González, el periodista tan importante y conocido de Teis Sports, productor y generador del ciclo Sin Cassette, que seguramente tantas entrevistas escuchaste. Estuvo al aire con nosotros en radio y te vamos a replicar aquí en el canal de Del Termo a la Tribuna todo lo más importante que surgió de esa linda, linda entrevista. Como siempre, mi nombre es Santiago Adler y me despido, por lo menos en este capítulo, y seguramente en la proximidad con nuestro amigo Martín, como estás acostumbrado, para mucho más debate del fútbol rioplatense, el fútbol que más nos gusta, el fútbol que nos atrae y seguramente te parece de lo más lindo que tenemos aquí para hablarles y para contarles en este Del Termo a la Tribuna, hoy y cada día. Espero que estén muy bien. Y hay una recomendación para hacer, más allá de las de no, el fin de semana, y si tenemos tiempo o algo que se pueda ver en alguna plataforma, alguna película, alguna serie, porque mañana sábado a las 3:30 de la tarde en Palomar va a haber un amigo, periodista, colega y prestigioso que va a hacer algo particular. Por eso yo lo convoqué como para que nos cuente aquí al aire, porque además somos parte del partido de 3 de febrero y zonas cercanas. ¿Lo presentamos, Horacio? Ahí va. Es tiempo de entrevista en Desde el Medio. Y estamos haciendo referencia a entrevistas en el bar de los sábados. En este caso puntual, Pensar a Maradona, Contar a Diego. El título me parece excepcional porque en este caso va a estar mano a mano con el profe Fernando Signorini. Recuerden ustedes el personal de Diego, el que lo trabajó, el que lo puso a punto tantas veces, como por ejemplo el Mundial 94. En este caso, el colega Ariel Yer, es un amigo, Ariel. Soy Cristian Garófalo, el gato. Ariel, ¿cómo te va? Un placer.
Hola Gato, ese placer también es mío, como cada vez que nos encontramos y nos divertimos charlando y soñando. Bueno, contame un poco más de esto. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo es? ¿A quién se le ocurrió la idea? Me parece genial. Mira, nosotros creemos que nosotros somos un nosotros vasto, amplio, que creemos que la conversación es un gran secreto del mundo, ¿no? Y yo hacía muchos años hacía cuentos, publicaba cuentos, claro, y los escenificaba en un lugar que se llamaba el Bar de los Sábados. Me pasaba 8 millones de veces que me llamaban lectores, distintas personas me decían, ¿dónde queda el Bar de los Sábados? Gente que venía de fuera de la Argentina y me decía, lo invito a un café en su bar. Y yo no tenía ninguna corporeidad para eso, porque era un invento, digamos, era lo que vos sabés, vos sos cuentista, o sea, sí, lo que provoca la ficción, digamos. Es inventar mundos es tan bello como vivir mundos. Mira, bueno, acá a gente amiga, gente ligada al bar Ferrara, por ejemplo, que queda ahí en Marconi al 700. Sí, sí. La gente que... divino, es una esquina enorme, divina. Yo te cuento porque soy de la zona y paso todos los días, absolutamente todos los días por la puerta. Es uno de esos lugares que resistió estoicamente la pandemia, porque había abierto recién... Y le cayó la pandemia y se la bancó, se reinventó y sigue vigente. Sí, y es un gusto irse a tomar ahí, bueno, lo que cada uno tome para disfrutar de la existencia. Entonces, ellos que tienen ese lugar tan hermoso, se constituyeron en Bar de los Sábados. Y ahí vamos a ir mañana con el profe Fernando Signorini, en este caso a charlar sobre Diego. Lo que iniciamos es un ciclo de charlas, un sábado por mes ahí más o menos a esta hora, 3:30 de la tarde, para no interferirle a nadie, ver los partidos de sus equipos, de los equipos que quieran. Se nota que sos futbolero, porque el horario es justo. Claro, exactamente, porque si vos decís, bueno, te pongo un partido en un horario... Nah, si lo pones a las 5 de la tarde, complicás. Claro, mañana me dicen los hinchas San Lorenzo, no, de ningún modo, y así sucesivamente. Con lo cual, lo que buscamos hacer es ir... a charlar de fútbol y a estar juntos. La entrada es libre, por supuesto, vamos a regalar o a sortear libros y vamos a estar charlando con el maestro Signorini, que vivió con Diego tantísimas y que pensó a Diego tantísimas veces y que quiso a Diego imparablemente. Y en esa en ese sueño de poder conversar es que estaremos. Sabemos ya que tengo mucha gente que va a ir. Guardame una silla, lugar, te pido por favor, Sí, a vos te guardo una silla y hasta, mira, soy capaz de media más para que estires los pies y relajes tu condición de arquero, digamos. Que puedas elongar... Qué loco, qué bueno. Sí. De Signorini tenemos todos la imagen de aquel Diego escurriendo la camiseta en la preparación. Se ha ido al medio de La Pampa, si no recuerdo mal, y si no en La Pampa, era en un lugar cercano o parecido, para prepararse al Mundial 94. Bueno, ahí estaba el profe Signorini al lado, ¿no? O sea, uno de los que mejor y más lo conocieron a Diego. Sí, igual vos sabés que yo creo que parte de la gracia de la charla que vamos a tener mañana ahí en Ferrara, en Marconi al 700, mañana de las 15:30, desde las 15:30, es que vamos a charlar sobre esa imagen, sobre, bueno, vos que sos un gran interrogador como periodista, sabés que no puede faltar esa intervención, claro. Pero por otro lado, Signorini tiene millones de historias con Diego, sabe preservar las que le pertenecen a cualquier vínculo. Correcto. Que tiene mundos íntimos y sabe contar las que mejoran a la humanidad y nos mejoran o nos fortalecen nuestro lazo afectivo con Diego y nos permiten pensarlo a Maradona desde lugares que agranden el conocimiento, achiquen la nostalgia y abrevenen la emoción. Signorini, pensá que vivió toda la etapa de Nápoles con Diego, minuto a minuto, día a día, tiene la cuenta de cuántos días trabajaron juntos, o sea que imagínate lo divertido, pero lo abrumador que es eso. Y de alguna manera a mí siempre me parece que los grandes profes de la disciplina que sea, del espacio que sea, son grandes porque son maestros, que es una palabra en la que cabe un montón de cuestiones que exceden al saber técnico y profesional. Y quienes vayan mañana, conocer a Signorini es una experiencia que te mueve la vida hacia otro lugar, como vos sabés. Es un tipo que tiene respiraciones de vida, respiraciones deportivas,
capturas de la condición humana. A mí me hace bien hablar con Signorini. Que se entienda, Ariel, es un tipo que tiene sabiduría, ¿no? Que le adquirió con los años. Viste que a veces uno dice, el sabio es ese chino que está en el medio, arriba de todo, en la montaña, y que vive solo y que no habla con nadie. Y no, hay gente que adquiere eso con tantos años de experiencia y que por ahí vive en la esquina de tu casa y que siempre tiene la palabra justa y que hace la pausa y que ve las cosas como tomándose cierta distancia. Yo hablé un par de veces, pero obviamente no lo conozco tanto como vos, a Signorini, pero tengo la sensación de que se trata de esa clase de persona. Sí, yo creo que vamos a hacer dos cosas. Una, todo eso que vos describís, yo digo, vos citaste la pandemia hace un rato, a mí en algún momento de los más angustiantes de la pandemia agarraba el teléfono y lo llamaba a Fernando, a Signorini, y buscaba charlar para pensar qué me estaba pasando y qué nos estaba pasando. Y siempre me permitía, además de que me decía, movete un poco, viejo, porque después las articulaciones no van a ir, me ayudaba a pensar y entender desde ese lugar de saber humano y de tanto barrio que él tiene y de tanto roce con las personas diversas. Y la segunda cosa que tendremos que arreglar es que en algún momento vos le hagas una nota para la radio. Sí, así, claro, me encantaría. Así eso enriquece. Sí, bueno, sí. Eso mañana desde las 15:30, antes o después de la charla, vos me recordás, bajás las patas de la silla que yo te conseguí para que te estiraras. Y me termino de tomar el segundo capuchino. Y, eso mismo. Y ahí arreglamos. Bueno, pero ahora la nota te la estamos haciendo a vos. Los que se enganchan recién ahora sepan que estamos hablando con Ariel Yer, una pluma distinguida de la gráfica argentina. Yo te describí en la apertura como esos periodistas de los que ya quedan pocos, porque aunque no te conozcan bien o no te escuchen en radio hoy con el equipo de Víctor Hugo comentando partidos y demás, o no te hayan visto en TEA dando clases, por ejemplo, como te conocí yo, saben y se dan cuenta que hablas con ese poder de síntesis, con esa claridad y con esas palabras que van enriqueciendo la charla. Tenés ese don. Viste que hoy las generaciones nuevas, bueno, yo empecé a dar clases ahora, después de mucho tiempo porque me lo estaba debiendo. Y te encontrás con que los chicos, viste, estudian periodismo deportivo, pero ni escriben, ni escuchan radio, ni miran tele. Es muy difícil así. Sí, bueno, es un proceso que nos desafía a transformar y a transformarnos. Cuando te va a pasar como docente ahora, a mí me pasa, bueno, soy docente desde el año en el que te conocí, o sea, hace una pila, ¿no? Y 90 más o menos. Una vida. Sí. Algo así, claro, 90, sí, exactamente. Y estar en contacto con gente que nació después, que pertenece a otro mundo, que pasó la adolescencia en la pandemia y ese tipo de cosas, te obliga a descubrir maneras. Ahora, cuando vos ves que un chico o una chica llega al hallazgo de la palabra, llega al hallazgo de decir, puedo contar una historia, como los viejos narradores de bar en los pueblos, ¿no? Que claro. Ibas y te contaban una historia y vos te quedabas magnetizado por esa manera de envolver y de transmitir. Bueno, cuando alguien descubre eso, vos sentís que algo bueno pasa en el mundo. Y a mí me pasa y te va a pasar eso. E inclusive en el campo de lo que estamos proponiendo mañana con Signorini, pasa eso. Vos vas a ver, porque vas a estar ahí, que las personas que le pregunten a Fernando, vamos a abrir a la charla. Eso luego, te iba a preguntar, sí. Sí, claro. Y vas a ver que en el ida y vuelta aparece una reivindicación de pensar, de la palabra, de escuchar. Es un tiempo de la historia, como vos percibías, que en sus aceleraciones a veces borra la perspectiva de oírse, de escucharse. Y la verdad es que somos gente porque logramos escucharnos. Había un señor, digamos, sin prestigio en el fútbol, pero con prestigio con la palabra, que se llamaba Jorge Luis Borges, que decía que la forma inicial, la forma básica de todo, es la conversación. Y conversar te posibilita cosas. Cuando descubrís la conversación, la vida se te abre. Y bueno, mañana estamos invitando desde las 3:30 ahí en Ferrara, en Marconi al 700, a conversar. Así que venía a conversar con nosotros. Y en ese rol de docente, ¿cómo estás, Ariel? Santi te saluda. En ese rol de docente y con una generación nueva, con cosas que los futboleros vemos con cierta descreimiento, que la FIFA quiere cambiar reglamentos para que la cosa se haga más marketinera y divertida para las generaciones más jóvenes,
que no terminan de escuchar una canción, que no terminan de ver un partido de fútbol, que como decía Gato, de repente en una clase no te ven fútbol, no te miran un partido, no pasan una tarde mirando 2 partidos Son al las hilo. 2 de la tarde y no le hicieron el olé, nada, ni siquiera, ¿viste? Es raro. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Tenés esperanza? ¿De qué lado estás con ese tema? Mira, hace un tiempito corto hablaba de este tema, me parece muy pertinente la pregunta, Santi. Hablaba de este tema con Pablo Aimar. Entonces, Pablo, no sé si lo siguieron, tiene como una hipótesis, preocupación, pero no desesperanzada, de si somos, él tiene 40 y pico de años, de las últimas generaciones que vemos partidos enteros. Estamos hablando, Pablo es muy buen observador de cine, muy buen lector, y es Pablo Aimar, digamos, ¿no? Con lo que representan en el andamiaje cultural nuestro. Y a mí me parece que hay nuevas formas de ver y hay una disputa en ese terreno. Si vos conseguís que alguien que todavía no logró detectar todo lo que viaja cuando te aislás del mundo y mirás un partido entero, una novela entera, una peli entera, una serie maratonianamente o en las secuencias que te da tu tiempo, te perdés jugar si vos no haces eso, porque jugar significa salirse del rollo del mundo y meterse en otro rollo que es el juego. Y yo no me desesperanzo porque sé que eso se construye, que eso se educa. Hace poquito me pasaba que tenía que escribir, se cumplieron 40 años de la muerte de Julio Cortázar, y pensaba en las relaciones de él con el ciclismo, sobre todo con el boxeo. O sea, me tocaron varias notas sobre esas cosas. Cortázar vivía cerca de la cancha de Banfield en su infancia. Muy cerquita de la cancha de Banfield, claro, él nació en Ixelles, en el conurbano de Bruselas, digamos, y a los 4 años vino para acá, porque el papá estaba laburando allá, vivió con la mamá, las tías, la hermana. Nunca se hizo futbolero, ahí está en la calle Rodríguez Peña la placa donde él vivió, pero sí le gustaba mucho el boxeo y todo eso. Y cuando me miré una entrevista de él muy cerca de su fallecimiento en el 84, y le preguntan a Cortázar, usted, Julio, ¿qué cosa reivindica ahora a los 70 años? Por supuesto que él no intuía que estaba cerca de su final, pero en esta etapa de su vida, ¿qué es lo que más reivindica? Y vos te imaginás que va a decir, mi obra, haberme casado con las mujeres a las que amé. Rayuela, ¿no? Sí. No. Claro, Rayuela, que desde 1963, y que el mundo habla de eso, y le cambió la manija de la pelota a la literatura, y no dice nada de eso Cortázar. Cortázar agarra y dice, yo lo que reivindico es que ahora, en esta etapa de mi vida, hago lo mismo que hacía cuando levantaba barriletes en los potreros de Banfield, mi pueblo de infancia. Juego. Claro. O sea, me pongo con un texto y juego. Y a mí me parece, Santi, Gato, que la posibilidad de invitar al juego, a los diversos juegos, es una responsabilidad social que tenemos. Y cuando escribimos, cuando leemos, cuando nos desafiamos a no perdernos las cosas maravillosas que pueden traer las nuevas generaciones, pero que a las nuevas generaciones no se pierdan maravillas que pueden heredar, bueno, nos estamos comprometiendo con eso. A mí me gusta justamente el arte de la conversación, como a ustedes les gusta la entrevista, por eso siempre es tan placentero charlar así, porque primero que reivindica que hay otros u otras, ¿no? O sea, vos necesitas escuchar y hablar para que se construya algo. Y en segundo lugar, porque es heredar, es continuar ese camino humano, tan humano, el más humano tal vez de los caminos, que implica el intercambio, la conversación, claro. La conversación como un juego. Ariel, entonces, acá se entrevista y las próximas, dijiste una por mes más o menos, ¿también seguirán siendo entrevistas o en algún momento vas a pelar uno de los tantos cuentos que tenés, con tantas cosas que escribiste y también te vas a dar el gusto y el lujo de leer algo? Porque podría pasar tranquilamente. Bueno, podemos leer algún cuento en el medio, pero por ahora nos hemos Por ahora planteado, son charlas. Son charlas y además ahí está lindo ahí en Ferrara sentarse y tomarse un algo, no le voy a dar indicación a la gente de qué tomar, ¿no? ¿De qué pedir? ¿Me puedo pedir una grapa a las 3 de la tarde o no?
Sí, yo creo que, ya que hablamos de herencias, de legados, hay un legado cultural de los bares de una grapa. Además, vos sos un señor de inmensa responsabilidad, con un programa, imagínate. Después quedó dado vuelta. Pero, y escúchame, ¿y la próxima también va a ser ahí, Ariel? ¿O va girando? No, la próxima hemos establecido que es ahí, porque es un lugar muy confortable y de accesos muy fáciles, digamos, ¿no? Avenida Marconi, muy rápido, los que conocemos la zona, sabemos que te llegan de Aedo, te llega de Ramos Mejía, de Caseros, te llegan de Morón, de Palomar, de Hurlingham, no, de todos lados, ¿eh? Sí, es una zona bonita, y por otro lado, aún con el vértigo que tiene ahora, en este alguien que está parado ahí ahora dice acá, que se viene gente, va gente, dice yo, pero sabemos que es un lugar donde es posible frenar algunos vértigos y detenerse a conversar. Claro. Lo único que no voy a develar es quién es el próximo entrevistado, si charlamos la próxima vez. Pero lo tenés cerrado. Te las cuentas. Sí, lo tengo cerrado, sí, bueno, vos conocés muy bien por el larguísimo oficio que tenés, que pueden pasar cosas en el medio, claro, entonces uno no dice, pero conocemos a través de la vida, hemos conocido gente. Cruzamos los dedos. Podemos disfrutar. Sí. Claro, exactamente. Y bueno, espectacular. Y a mí me gusta eso. Entrevistas en el bar de los sábados. Pensar a Maradona, contar a Diego, Ariel Yer, palabra autorizada, un tipo que clava los frenos y te mete la pausa con tanto vértigo hoy, mano a mano, mañana sábado a las 15:30 con Fernando Signorini. Lo nombramos varias veces, pero repetimos. El cafecito se lo pueden tomar en Ferrara, Bar Ferrara, Avenida Marconi 707, Palomar, saliendo de Ciudad Jardín, camino a Edo, camino a Ramos Mejía. Ahí tenés el bar en la esquina, es enorme, y nos vamos a dar todos un lujo. Bueno, te felicito por el emprendimiento. ¿Sabes por qué te felicito? Porque no te quedás quieto. Porque todo el tiempo, el otro día volvía en el auto y te volví a escuchar, creo que eras vos, estabas comentando ahí un partido, si no me equivoco, 7:50, ¿verdad? Sí, comento fútbol el portal Relatores que sale por ahí, yo trabajo a la tarde en las 7:50. Sí, escribo de clase, saqué un libro de cuentos. Sí, trato de disfrutar de la vida a través de las pocas cosas que intentamos aprender a hacer y a veces nos sale saber hacer. Bueno, te felicito que publicaste, porque está difícil publicar, ¿eh? Yo te digo, sigo con material en los cajones y está habiendo metido ya 3 o 4 libros, igual siempre es complicado, así que te felicito. Es un momento difícil para la industria editorial. Yo saqué hace poquito un libro que se llama Apuntes del Mundial, son pequeños cuentos en torno del Mundial que ganó Argentina. Pero a mí me parece que es muy importante seguir escribiendo, y que lo que está en algún cajón, lo que está donde está, finalmente termina saliendo. Cuando vos escribiste tus primeros cuentos, soñabas con publicar algo, pero ni se te ocurría que iba a terminar teniendo cuerpo de libro. Y el otro día hablaba con un hincha de All Boys en un curso y le digo, tengo un amigo, le digo, Cristian Garófalo, en un cuento menciona a All Boys. Entonces, que no era, por cierto, el nudo de tu cuento. La secta de All Boys se llama. Exactamente, sí. Pero es como un telón, digamos, para contar una historia, que es lo que haces cuando... Entonces, este hombre que ya no vive en la zona de Floresta, pero donde está All Boys, pero sí es oriundo, me dice, no puede ser. Le digo, sí, me dice, pero yo lo leí, tiene un cuento donde habla de Racing. Le digo, no, pero pará, le digo, escribió muchos cuentos. Sí, le digo, claro. Vos leíste un cuento. Una vez me llamaron de Necochea porque escribió un cuento de Estación Quequén, que es un equipo que jugaba al fútbol. Verde y blanco. Claro, que juega al fútbol y demás. Y yo escribí un cuento de ficción y me llamaron de Necochea para hacerme una entrevista. Es más, me prometieron llevarme, me dijeron, vení, te pagamos el hotel, hacemos acá. Y al final después no cumplieron. Como un Nacional B, sí, recuerdo. Pero claro, jugaba los viejos torneos nacionales. Vos sos chico, pero con Ariel compartimos la experiencia de que los equipos que hoy son más conocidos por la B Nacional, antes jugaban los torneos nacionales y se comían 7, 8 goles contra todos. Le tengo que dar el crédito. Claro. Esas historias son las que leemos con Horacito. Sí, son divinas. Te hago la última pregunta, Ariel. Me vino ahora a la cabeza, porque vos sos maradoniano por un tema generacional, como me pasa a mí, como le pasa a tantos, y mañana lo vas a reflejar. Pero, ¿qué hacemos con Messi? ¿Qué hacemos con Lío en esta época? Lo disfrutamos. Lo que hacemos es, cuando el tipo genera imaginaciones del orden que ha generado,
lo único que haces es sostenerte los ojos adentro de las órbitas, el corazón más o menos dentro de lo que nos queda de tórax, porque yo mucho pectoral no estoy practicando, y miramos y que lata todo. Podemos ser, como dice el negro Dolina, la multitud va por dentro, somos muchas cosas, entonces podemos ser recontra maradonianos, recontra mesistas, y además podemos ser algunas otras cuestiones, hijos, padres, gente que sueña. Así que disfruta a los dos, Gato. No me da ninguna contradicción eso. En otras cosas estoy lleno de contradicciones, pero ahí el placer puro. Te sigo. Bueno, te sigo hasta el punto que mañana te voy a acompañar. 15:30 en el bar Ferrara, ahí con el profe Signorini. Ojalá la rompas y a seguir. Nos vamos a divertir y mañana terminás charlando con Signorini y vos también. Abrazo grande, Ariel. Gracias. Chao, gracias a ambos. Chao, chao. A vos. Ariel Yer, periodista de tantos años, de la gráfica, de Clarín, de tantos medios, profesor de TEA, maestro de maestros. Viste, de los que todavía quieren enseñar y tienen algo para explicar, no hay muchos. Vos lo sabrás en la gastronomía, Fabi. Sí, señor. Viste, ya queda poca gente que primero tenga algo para contar y después te lo quiera transmitir. Y toda la cultura que te dan los años, ¿verdad? Claro. Bueno, Ariel Yer pasó por Desde el Medio y nosotros seguimos con música.